Soy el médico desgraciado de uno de esos clichés románticos de CEO dominante y su esposa consentida. A medianoche, el canario del CEO se cayó de la cama y con una sola llamada, me hizo ir corriendo. No tenía alternativa, pagaba demasiado bien. Así que lo tomé como un ingreso extra, hasta que un día, de repente, escuché sus pensamientos. Mi esposita con camisa blanca se ve tan abstinente, tengo tantas ganas de arrancarle la ropa. Esposita. ¿Se refería a mí? Es solo una abrasión leve, le dije con tono calmado al hombre alto y apuesto frente a mí. Durante estos días tenga cuidado, no deje que la herida entre en contacto con agua y todo estará bien. Se llamaba Preston John. Era 2 años menor que yo, un CEO dominante, frío, despiadado y decisivo, que parecía mirar al mundo entero desde lo alto. Tendida en la cama estaba una mujer delicada y mimada llamada Sarah Brown, el canario que Preston mantenía. Preston la trataba como si fuera un tesoro invaluable. Cada vez que tenía el más mínimo rasguño, un pequeño golpe, o incluso si estornudaba, me llamaba de inmediato para atenderla. Esa noche, Sarah se había caído accidentalmente de la cama y se había raspado el codo. Me llamó con tanta urgencia que, si hubiera llegado un poco más tarde, probablemente la herida ya habría empezado a sanar sola. Me colgué el maletín médico al hombro y me despedí. Si no hay nada más, me retiro. Señorita Brown, descanse bien. Preston me acompañó hasta la salida. Rechacé con cortesía, presidente John, no hace falta que me acompañe. Regrese a cuidar de la señorita Brown. En cuanto terminé de hablar, la voz de Preston se coló directamente en mi mente. ¿Por qué sigue llamándome presidente John? ¿No le dije que me llamara Preston? Siempre es tan distante conmigo, duele. Lo miré, completamente desconcertado. Sus labios no se habían movido en absoluto. ¿Presidente John? Pregunté confundido. ¿Qué dijo? Preston pareció sorprendido. No dije nada. Forcé una risa seca. Oh, quizá escuché mal. En la puerta principal, Preston me abrió. Gracias. Perdón por la molestia. Pasé junto a él, y su voz volvió a invadir mi cabeza. Mi esposita con camisa blanca se ve tan abstinente, tengo ganas de destrozarle la ropa. Huele tan bien, ¿qué gel de baño usa? El corazón se me cayó al suelo. Levanté la cabeza de nuevo para mirarlo. Sus labios estaban firmemente apretados, seguía con esa expresión severa, imperturbable. ¿Qué ocurre? Me preguntó. No, nada, me recompuse. Esposita, abstinente, lo que sea. Tenía que ser una alucinación auditiva. Presidente John, adiós. Asintió. Adiós. Apenas terminó de responder, su voz volvió a sonar en mi mente, es tan difícil verlo siquiera una vez, quiero abrazar a mi esposita. No te vayas tan rápido, ¿sí? ¿Qué demonios? ¿De dónde sale esta voz? Estaba tan asustado que no me atreví a quedarme ni un segundo más, salí huyendo a toda prisa. Cuando llegué a casa, miré el móvil. Como de costumbre, Preston me había transferido 10.000 yuanes como honorarios de consulta. Todo lo que había hecho era limpiar la herida de Sarah y aplicar un poco de yodo. Aún así, acepté el dinero sin el menor remordimiento. Trabajaba de día, y a medianoche tenía que acudir cada vez que Preston me llamaba. Consideré ese dinero una compensación por el desgaste emocional. Cuando Preston vio que acepté la transferencia, me escribió de inmediato, ¿ya llegaste a casa? Yo, acabo de llegar. Gracias por su preocupación, presidente John. A partir de ahora haré que el chofer vaya a recogerte. No es seguro conducir de noche. Me burlé internamente. Si sabes que no es seguro, ¿por qué me llamas 2 o 3 veces al mes en plena madrugada? Respondí con educación, no hace falta. No está lejos. Eso era cierto. Sarah vivía en una urbanización de lujo, desde mi casa solo había 10 minutos en coche. Preston contestó, ¿has trabajado duro? Buenas noches. Respondí buenas noches y no continué la conversación. Me repetí, con obstinación, que todo lo que había escuchado en casa de Preston tenía que ser una ilusión. Tal vez había estado demasiado ocupado esos días, quizá algo no andaba bien en mi cabeza. Me puse el pijama y me dejé caer en la cama, exhausto.
Medio dormido, me quedé dormido, y soñé con cuando era más joven, con la primera vez que conocí a Preston. Cuando tenía 15 años, mis padres fallecieron y mi tía me acogió. Vivía en una zona de villas para ricos. Los vecinos eran todos jóvenes herederos y chicas adineradas, yo no encajaba en absoluto, así que solía quedarme en mi habitación estudiando y casi no salía. Mi tía tenía una prima 2 años menor que yo. En esa época me preparaba para el examen de ingreso a la universidad. Ella insistió en ir al parque deportivo junto al barrio para ver a gente jugar baloncesto y me obligó a acompañarla. Al vivir bajo el techo de otros, no podía negarme. Solo pude llevar mis materiales de estudio y acompañarla. En la cancha, 6 chicos jugaban 1 contra 1. No tenía interés en mirar, me senté a un lado a leer. Mi prima no dejaba de tirarme del brazo, diciendo que el chico de negro era guapísimo y jugaba increíble. Ese chico era Preston. Ella había ido por él. Entre los espectadores también había muchas chicas jóvenes, todas fans devotas de Preston. Mientras jugaban, el balón salió disparado hacia un costado y casi me golpea. Por suerte reaccioné rápido y lo devolví con la mano. Preston corrió hacia mí, disculpándose mientras recogía el balón. Durante el descanso, mi prima me instó a pedirle su contacto. Como introvertido con ansiedad social, y bajo amenazas y sobornos de mi prima, reuní valor. Agregué a Preston como contacto y luego se lo pasé a ella. Desde entonces, cada pocos días me arrastraba a ver a Preston jugar. Cuando se enteró de que era nuestro vecino, que vivía en la misma urbanización, se emocionó aún más, diciendo que tenía que conquistarlo sí o sí. Preston tenía una apariencia sobresaliente y además era heredero de una gran empresa. Había innumerables chicas persiguiéndolo, mi prima no tenía mucha ventaja. Más adelante, con el examen de ingreso acercándose, dejé de acompañarla a los partidos. Cuando volvió, seguía parloteando, diciendo que Preston le había hablado ese día y le había preguntado por qué no me veía últimamente. Mi prima le dijo que yo estaba preparando el examen. Él solo respondió y no volvió a prestarle atención. Medio en broma, mi prima dijo, siempre sentí que cuando jugaba miraba hacia nuestro lado. Pensé que me miraba a mí, ¿y si en realidad te estaba mirando a ti? Últimamente se había obsesionado con las novelas BL. Veía parejas gays en todas partes y shippeaba a cualquiera, en cualquier momento. Yo no me lo tomé en serio. En fin, si conocí a Preston fue solo gracias a ella. Todo lo que sabía de él lo había escuchado por boca de mi prima. Ella averiguó que el padre de Preston había muerto temprano y que su madre sostenía sola la empresa familiar. Su madre era despiadada en sus métodos, mantenía completamente a raya a los parientes del lado paterno. Nadie podía sacudir la posición de Preston. Mi prima incluso se quejó con aire soñador, parece que mi futura suegra es terrible. Ser nuera de esa familia debe ser agotador. Mejor me lo pienso. Después entré a la universidad y solo volvía ocasionalmente a casa de mi tía. Tuve aún menos contacto con Preston. Más tarde, él se enteró de que me había convertido en médico. Me ofreció un alto pago para que atendiera a Sara, y solo entonces nuestro contacto se volvió frecuente. Cuando desperté, tenía la cabeza pesada. Me froté las sienes y murmuré, soñé con ese tipo toda la noche, ¿qué me pasa? Me levanté y me aseé, obligándome a despejarme lo antes posible. Entre semana, el trabajo en el hospital no da respiro. Entré temprano para pasar visita, hice seguimiento a varios pacientes y, en un abrir y cerrar de ojos, ya era mediodía. Una colega veterana volvió a mencionar que quería presentarme a alguien. Kevin, ¿recuerdas a la chica de la que te hablé la última vez? La hermana menor de una compañera mía. Busca un rato y ve a conocerla, ¿sí? Es bonita, dulce y maestra de primaria. Ustedes dos encajan muy bien. Ella siempre me había tratado bien, así que no pude rechazar su amabilidad y solo asentí. De acuerdo, gracias. Estos días tengo tiempo, puedo verla. Se alegró muchísimo y organizó la cita para el día siguiente. Nunca he tenido novia. Por un lado, soy demasiado hogareño y mi círculo social es reducido. Por otro, siempre he estado centrado en el trabajo y el estudio, nunca he tenido un gran interés por el romance. Algunas chicas me habían perseguido antes, pero todas se desanimaron por mi carácter reservado y poco hablador. Nos encontramos en un restaurante chino de estilo tradicional. La chica se sentó frente a mí.
Se llamaba Kalin. Era un año menor que yo, de apariencia suave y encantadora. Kalin parecía bastante satisfecha conmigo. Hablaba conmigo con timidez mientras yo respondía con cortesía, algo distraído. Por alguna razón, incluso frente a una belleza tan dulce, no lograba interesarme. Empecé a sospechar que quizá había algo mal con mi orientación. Con modales impecables, tomé la pequeña tetera para servirle té a Kalin. Entonces, detrás de mí, sonó una voz familiar: ¿Dr. Baker? Me giré, y mi mirada se encontró con el rostro sombrío de Preston. A su lado había un asistente. Parecía estar allí por una cena de negocios. Presidente John, hola. Me puse de pie para saludarlo. Preston lanzó una mirada rápida a Kalin, sentada frente a mí. Su voz interior volvió a perforar mi mente. ¿Quién es esta mujer? ¿Es su novia? ¿Desde cuándo empezó a salir con alguien? Me quedé levemente paralizado. Entonces Preston sonrió con aire burlón y dijo: ¿Estoy interrumpiendo la cita del Dr. Baker con su novia? Kalin se sonrojó tímidamente. Por alguna razón que ni yo mismo podía explicar, no quería que Preston malinterpretara la situación. Así que aclaré de inmediato: no. También es la primera vez que me encuentro con la señorita Lee. La voz interior de Preston regresó una vez más. ¿Está en una cita a ciegas? ¿Va a casarse? Entonces, ¿qué se supone que haga yo? El corazón me dio un salto salvaje. Quise convencerme desesperadamente de que todo aquello no era más que una ilusión. Pero el ceño de Preston estaba fruncido, y su mirada se volvía cada vez más fría, era imposible ignorarlo. Me apresuré a cambiar de tema. Presidente John, debe de estar ocupado. Comamos juntos otro día, cuando tenga tiempo. Entonces no los molesto más, respondió. Después de que Preston se fue, Kalin no pudo evitar preguntar con emoción: ¿ese de recién no era el CEO de la familia John? ¿Lo conoces? Lo despaché con ligereza. Hemos tenido algo de contacto. Kalin suspiró con anhelo. Lo he visto en las noticias financieras. Nunca imaginé que en persona sería tan guapo. Se detuvo un segundo y luego cambió de tono apresuradamente, como tratando de disimular. No, quiero decir, tú también eres muy guapo. Solo que son tipos distintos. En realidad no me había importado, pero con tantas explicaciones, de pronto parecía que yo estuviera siendo demasiado susceptible. Nunca he sido bueno con las palabras. Me limité a murmurar un sin añadir nada más, y el ambiente se volvió un poco incómodo por un instante. Cuando llegaron los platos, charlamos de manera intermitente mientras comíamos. En mitad de la comida, el asistente de Preston, Zane, apareció corriendo, presa del pánico. Dr. Baker. El presidente Young se está ahogando. Por favor, venga rápido. ¿Ahogándose? Me levanté de un salto y seguí a Zane corriendo hasta el reservado. Preston estaba sentado, agarrándose la garganta. Su rostro se había tornado morado y le costaba respirar. Su cliente le daba palmadas en la espalda con desesperación. Al instante comprendí que se trataba de una obstrucción de las vías respiratorias por un cuerpo extraño. Sin dudarlo, corrí hacia él y lo levanté de la silla. Desde atrás, rodeé su cintura con los brazos, localicé el punto 2 dedos por encima del ombligo. Cerré el puño izquierdo contra su abdomen y lo cubrí con la mano derecha. Apreté los brazos y empujé con fuerza hacia arriba y hacia adentro, 4 sacudidas contundentes. Era la maniobra de Heimlich. El efecto fue inmediato. Preston arcó el cuerpo y escupió una bolita de camarón con un sonido áspero. Se quedó aturdido, respirando a grandes bocanadas, como si el aire fuera algo precioso. Le tomé el pulso y confirmé que estaba fuera de peligro. Presidente John, ¿cómo se siente? Le di unas palmadas suaves en la espalda mientras preguntaba. Los ojos de Preston aún estaban húmedos por las lágrimas. Jadeó: estoy bien. Gracias. Su voz interior volvió a colarse. Mi esposa me salvó, todavía me tiene en su corazón, buh. Como médico, habría salvado a cualquiera, incluso a un desconocido, si se estuviera ahogando. ¿Por qué Preston se conmovía tan fácilmente? Con un poco de culpa, dije: bien. Beba un poco de agua tibia y respire con calma. Si no hay nada más, en su mente, Preston gritaba: no te vayas.
No permitiré que salgas con esa mujer. De inmediato empezó a fruncir las cejas y a forzar una expresión de dolor. Mi corazón late muy rápido, y me siento un poco mareado. Preston fingió que estaba a punto de desmayarse. Me apresuré a sostenerlo. Abracé a mi esposa. Estoy tan feliz. Por fuera, Preston interpretaba a un paciente débil, por dentro. Estaba tan eufórico que parecía a punto de ponerse a cantar ópera guagu. Un brazo se enganchó en mi hombro mientras dejaba caer todo su peso sobre mí. Preston me superaba en altura y complexión por media cabeza, no pude sostenerlo mucho tiempo. Así que no tuve más remedio que sentarlo. Pensé, ¿de verdad sabes actuar? Pero no me atreví a desenmascararlo. ¿Quién sabía de dónde venían esas voces en mi cabeza? Tal vez de verdad eran alucinaciones auditivas provocadas por el agotamiento. No tuve más opción que seguirle el juego. Presidente Young, si aún se siente mal, ¿qué le parece ir al hospital para un examen más completo? Preston respondió de inmediato, no hace falta tanto alboroto, Kevin. Tú puedes revisarme. Sin embargo, lo que estaba pensando era claramente, no voy al hospital. Quiero que mi esposa me cuide. ¿Cómo podría dejar pasar una oportunidad tan buena? ¿Quién demonios es tu esposa? Estaba avergonzado y furioso. Yo era un hombre adulto, y que otro hombre me llamara esposa era simplemente insoportable. Y además, Preston, ¿acaso no tienes ya a Sarah? ¿Estás jugando a dos bandas, y con ambos sexos? Me resultaba completamente repulsivo. Pero yo aún tengo que acompañar a mi amiga. Estaba buscando una excusa educada para rechazarlo cuando Kalin, que había estado observando desde la puerta todo el tiempo, intervino de repente, Dr. Baker. Ya que el presidente John lo necesita, me retiraré primero. Cuide bien del presidente John. Preston aprovechó para apoyar la cabeza contra mi pecho, fingiendo que no tenía fuerzas. Kalin llevaba en el rostro una expresión clarísima de melosípeo, me saludó con la mano y se fue. Mi excusa para escapar se había esfumado. Sin salida, solo pude acompañar a Zane y llevar a Preston de regreso a casa. En el lujoso apartamento de 300 metros cuadrados con vista al río no había nadie. Había pensado que Sarah saldría a recibirnos y que, una vez hecha la entrega, podría marcharme. Presidente Young, ¿dónde está la señorita Brown? ¿Quiere que la llame para que vuelva? Al oír mi pregunta, Preston volvió a murmurar para sí mismo, por fin tengo tiempo a solas con mi esposa. ¿Quién quiere que Sarah venga a estorbar? Normalmente, solo hago que finja estar enferma para poder ver a mi esposa. Era demasiada información. Mi mente se quedó completamente en blanco en cuanto lo oí. ¿Sarah había estado fingiendo estar enferma? ¿Preston le hacía hacerlo solo para poder verme? ¿Qué clase de obra era esta? Preston no tenía idea de que su imagen ya se había derrumbado por completo en mi mente. Con total calma, dijo, ella no suele vivir aquí. No hace falta que te preocupes. ¿Qué relación tienes exactamente con Sarah? La pregunta estuvo a punto de salírseme de la boca. Preston pareció notar algo extraño en mi expresión y de inmediato se llevó la mano a la garganta, exagerando. Siento que, la garganta vuelve a molestarme. ¿Será que el objeto no salió del todo? Actúa. Sigue actuando. Lo miré con frialdad y dije en voz baja, entonces, presidente Young, debería ir al hospital y pasar por urgencias. Mis capacidades son limitadas, el diagnóstico no es lo bastante detallado. Preston cambió de tono al instante. Ya es muy tarde, no hace falta molestar a nadie. Perdón por retrasar tu descanso. Te pagaré según tu tarifa habitual por visitas a domicilio, ¿de acuerdo? Cuando comes del plato de otro, la boca se ablanda, cuando tomas su dinero, las manos se acortan. En cuanto mencionó el dinero, mi columna vertebral desapareció. Normalmente aceptaba sin pestañear más de 10.000 de Preston, y ahora encima estaba haciéndome el digno frente a mi benefactor, una total falta de autoconciencia. No importaba lo que Preston estuviera pensando, en apariencia, no podía permitirme pelearme con él. Suavicé el tono rápidamente. No es nada grave. Descanse bien esta noche. Preston aceptó sin problemas. Pensar en lo de hace un rato todavía me asusta. Temo sentirme mal otra vez durante la noche. Kevin, ¿por qué no te quedas esta noche? Me quedé congelado. Todos los pensamientos reales de Preston irrumpieron de golpe en mi mente.
Por dentro, estaba exultante, gritando, «Esposa, quédate conmigo. Quiero pasar la noche con mi esposa». Instintivamente supe que no podía aceptar. Pero cuando las palabras de rechazo llegaron a mis labios, dieron vueltas y vueltas, y aún así no logré decirlas. Preston me miraba con los ojos húmedos, suplicantes. Entonces pensé en las transferencias que Preston me había hecho. Bien. ¿Cómo iba alguien a pelearse con el dinero por el bien de la dignidad? Solo lo hacía por el dinero, sí, eso era. Tras convencerme por completo, asentí. De acuerdo. Dormiré en la sala. No pasa nada. Dormirás en la habitación de al lado. El rostro de Preston se iluminó de alegría y salió trotando a prepararme la cama. Esa noche volví a soñar con el pasado. Era un fin de semana. Como de costumbre, fui con mi prima a ver a Preston jugar baloncesto. Se movía con una gracia atlética, rebotes, entradas, amagues, anotaciones, todo fluía en una sola secuencia perfecta. Pero al aterrizar, el pie de Preston se torció de repente. Cayó al suelo agarrándose la pantorrilla, dolorido. El partido se detuvo a la fuerza. Sus compañeros se reunieron a su alrededor. Mi prima, muerta de preocupación, me tiró del brazo para que me acercara. Preston apretó los dientes y dijo, no pasa nada, es solo un calambre. Sus compañeros intentaron estirarle el músculo, pero la técnica era incorrecta. Preston hacía muecas, con el rostro pálido como el papel. No pude seguir mirando y me ofrecí. Sé cómo masajearlo. Déjame intentarlo. Me agaché, le quité la zapatilla, apoyé su pierna sobre mi rodilla y presioné con el pulgar el punto de acupuntura Chengsan en su pantorrilla. La expresión de Preston se fue relajando poco a poco. Jadeó suavemente. Gracias, Kevin. No hay de qué. No fue nada. Estaba a punto de levantarme cuando Preston tiró de mi brazo de repente. Perdí el equilibrio y caí sobre él. En el instante en que levanté la cabeza, Preston me besó con fuerza. Era demasiado real. Incluso podía sentir el calor de su aliento rozándome la punta de la nariz. El entorno parecía hundirse en una niebla. En todo el mundo, solo estábamos Preston y yo. La humillación y la ira me golpearon de frente, la sangre me hirvió. Me retorcí, intentando liberarme, pero el pecho me pesaba como si estuviera aplastado por una roca enorme. Con un esfuerzo titánico, por fin conseguí abrir los ojos. Jadeando débilmente, me quedé mirando el techo en penumbra. Dios mío. ¿Cómo podía haber tenido un sueño tan descarado? Todo era culpa de las absurdas voces interiores de Preston, me había vuelto anormal. Sin pensarlo, me toqué los labios. ¿Había sido una ilusión? Los sentía húmedos, como si de verdad me hubieran besado. Maldije en voz baja, me di la vuelta, me cubrí la cabeza con la manta y me escondí por completo. A la mañana siguiente, cuando desperté, la empleada doméstica de Preston ya había preparado el desayuno. Preston estaba sentado frente a mí. Por fuera, comía su avena con total seriedad, por dentro, en cambio, pensaba, desayunar con mi esposa es tan feliz. Parece que ya vivimos juntos. Ah, ¿cuándo se mudará conmigo? Hice todo lo posible por hipnotizarme a mí mismo. Es una alucinación. Es una alucinación. Era fin de semana, no tenía guardia. Planeaba volver a casa después de desayunar y encerrarme tranquilamente. Entonces Preston me preguntó de repente, Kevin, hoy mi empresa tiene una actividad de integración. Necesitamos personal médico en el lugar. ¿Te vendría bien acompañarnos? ¿Seguir pasando tiempo con Preston? Si esto continuaba, sentía que estaba a punto de torcerme por completo. Justo cuando iba a rechazarlo, su voz interior apareció de nuevo, si acepta ir, 50.000 yuanes será poco. ¿50.000? Me tragué la negativa y respondí, claro. Justo hoy no tengo nada que hacer. En su mente, Preston volvió a gritar de alegría, otra vez podré estar con mi esposa. Me sonrió con calidez, entonces está decidido. Te daré 50.000 como honorarios por acompañarnos. ¿Te parece bien? Sí, sí, respondí rápidamente. Me aferré al último resto de conciencia que me quedaba. Ganar dinero para sobrevivir no es vergonzoso. No lo es.
Preston sacó un conjunto de ropa deportiva personalizada para mí. Después de cambiarme, partimos juntos. El lugar de la actividad de integración de la familia Young era el área escénica natural de Wanyan, conocida como un oxígeno natural. Al llegar, primero nos registramos, luego hicimos fotos grupales y después juegos de calentamiento. Para parecer cercanos, todos los directivos vestían la misma ropa que los empleados. Lo que me sorprendió fue ver a Sara entre la multitud. Ella también me vio, y desde cierta distancia, me saludó con una sonrisa y un leve asentimiento. Yo le devolví el gesto. Por la forma en que interactuaba con los demás, parecía simplemente una empleada común. Sin pensarlo, miré hacia Preston, que no estaba muy lejos. Estaba conversando con varios hombres y no cruzó ni una sola mirada con Sara. Fingir que no se conocen en público, pero vivir juntos en privado, ¿así que tenían una relación secreta? No sé por qué, pero sentí un nudo amargo en el pecho. Ayer Preston había dicho que Sara no vivía con él. Resultaba que, aún así, podían verse todos los días en el trabajo. En cuanto a eso de hacer que Sara fingiera estar enferma solo para verme, claramente no había sido más que una imaginación mía. Perfecto. Desde este mismo instante, iba a bloquear por completo esas supuestas voces internas de Preston. Tomé una decisión firme. Sin embargo, ¿mi esposa me estará mirando a escondidas? Mi esposa lleva el uniforme deportivo de la empresa, redondeando un poco. Básicamente estamos usando ropa de pareja. Si viviera conmigo, compraría un montón de ropa de casa y pijamas, todos a juego. Tengo tantas ganas de ir a abrazar a mi esposa. ¿Por qué los pensamientos de Preston seguían invadiendo mi cabeza de manera tan imparable? De pronto me golpeó una idea, ¿y si algo sucio se me había pegado? No. Soy médico. Debo usar la medicina moderna para explicar estos fenómenos anormales. Cuando tuviera tiempo, preguntaría a algún colega de psiquiatría. Para evitar que las voces de Preston me afectaran, empecé a deslizar el dedo por el móvil para distraerme, mirando de vez en cuando lo que pasaba en el campo. En el gran césped estaban haciendo una competencia de salto de cuerda en grupo. Las risas y los vítores llenaban el aire. Preston era un atleta nato, se movía con energía y soltura, provocando que las empleadas se llevaran las manos al pecho y gritaran emocionadas. Era como verlo jugar baloncesto en su juventud otra vez. Dondequiera que iba, Preston siempre era el centro de atención. Ese tipo de favorito del cielo, mimado por todos, era el completo opuesto a mí. Seguía alternando entre mirar el móvil y el campo. En la app de Little Sweet Potato, un usuario local advertía que se había visto a un loco rondando por la zona de Wanyan y pedía precaución a los turistas. ¿Un loco? Justo cuando iba a abrir la publicación para leer más, se escuchó un grito colectivo desde el campo. Resultó que el equipo de Sara se había enredado con la cuerda, y varias personas cayeron al suelo. El personal de logística se apresuró a ayudarlos hasta la zona de descanso. Yo cargué mi botiquín y me acerqué a revisar. La mayoría no tenía nada grave. Sara, de piel delicada, se había raspado el brazo, pequeñas gotas de sangre empezaban a brotar. Me agaché para limpiar su herida. Sara tenía los ojos llenos de lágrimas mientras soportaba el dolor. Normalmente, con la más mínima herida, Preston entraba en pánico y me llamaba de inmediato. ¿No le dolería el corazón esta vez? Mientras pensaba en eso, Preston se acercó. ¿Es grave?, preguntó con voz calmada. Sin volver la cabeza, respondí, ha llegado hasta la dermis. Hay que vigilar que no se inflame, limpiarla a diario con yodo. Si se trata bien, no dejará cicatriz. Sara dijo en voz suave, gracias, Dr. Baker. Perdón por molestarlo otra vez. No pasa nada. Una empleada cercana, con el oído fino, captó la conversación y preguntó con curiosidad, vaya, Sara, ¿conoces al Dr. Baker? El rostro de Sara se sonrojó. Miró a Preston con cierta culpa. Ese sí, otra empleada intervino, tener un amigo médico tan guapo y nunca mencionarlo, la primera bromeó. Claro, a los guapos hay que esconderlos, si no, te los quitan. Sara se veía incómoda. Yo no le di importancia, pero detrás de mí, la voz interior de Preston explotó. ¿Qué tonterías están diciendo? Kevin es mío. Sara, explícalo ahora mismo. Si otros malinterpretan y creen que tú y Kevin son pareja, te haré pagar. Me recorrió un sudor frío.
Preston, ¿estás bien? ¿No debería estar enfadado conmigo? Su ira se extendía como un incendio. Sentí la espalda arder y no me atreví a girarme. Sara balbuceó, no es así. El doctor Baker y yo, solo somos amigos comunes. Preston tomó la palabra, el doctor Baker es amigo mío. Sara solo se ha encontrado con él unas pocas veces. Con el jefe hablando, las dos empleadas asintieron rápidamente, murmurando vuestras relaciones son un caos. No quería meterme en eso. Le puse la curita a Sara lo más rápido posible y huí del lugar problemático. Tras la ronda de calentamiento, la siguiente actividad fue ciclismo. Los empleados se dividieron en grupos y montaron bicicletas tándem rumbo a la zona de barbacoa en la montaña. De algún modo, terminé en el mismo grupo que Preston. Los dos íbamos en la bicicleta doble, uno delante y otro detrás. Para no seguir escuchando sus pensamientos, me coloqué los auriculares Bluetooth y subí el volumen al máximo. El efecto fue inmediato. En mis oídos solo quedó la música. Al principio, todavía había muchos empleados de la familia John alrededor, pero poco a poco todos se fueron dispersando. Preston y yo quedamos en el grupo de cabeza, muy por delante. No pasó mucho tiempo antes de que el sol brillante desapareciera. Sobre nuestras cabezas, las nubes oscuras rodaban como tinta derramada sobre papel de arroz. Ráfagas de viento levantaban hojas secas y arena fina, las ramas crujían con fuerza. ¿Iba a llover? Hace un momento aún estaba despejado. El clima veraniego cambiaba de humor en un instante. Preston y yo aceleramos casi al mismo tiempo. Pronto, las gotas de lluvia comenzaron a caer con estrépito. La lluvia se volvió torrencial, la humedad se extendió por el aire. Llegamos justo a tiempo a un pequeño pabellón para refugiarnos. Ambos jadeábamos. En mis oídos, la música suave seguía sonando, mezclándose con el golpeteo de la lluvia. Un fuerte viento empujó la lluvia dentro del pabellón. No tuvimos más remedio que retroceder hacia el interior. De forma natural, Preston pasó un brazo por mis hombros, adoptando una postura protectora. Acércate un poco a mí. No dejes que tu ropa se moje. No importa si se moja, respondí, alejándome un poco para marcar distancia. ¿Quién sabía qué circo mental estaría montando otra vez? Empujé los auriculares aún más adentro, asegurándome de no oír nada indebido. De pronto, un relámpago blanco rasgó el cielo, seguido de un estruendo ensordecedor. ¡Crack! El rugido hizo temblar toda la montaña. El corazón se me subió a la garganta. Olvidé que Preston estaba a mi lado, sin pensar, encogí la cabeza y me hice a un lado. Preston me rodeó de inmediato con los brazos y me atrajo hacia su pecho. Desde pequeño le he tenido miedo a los truenos, y mucho más a uno tan atronador como ese. Casi me asustó hasta hacerme orinar. Al segundo siguiente, me di cuenta de lo vergonzoso que había sido. Un hombre adulto asustado por los truenos ya es bastante humillante, y encima lanzarme a los brazos de otro hombre. ¿Dónde iba a meter la cara? Me ardían las mejillas. Intenté separarme rápidamente, pero Preston no me soltó. Está bien, te cubriré los oídos. Intenté aparentar firmeza. No pasa nada, solo fue demasiado fuerte. Yo solo estoy un poco, la humillación y la rabia me golpearon de lleno, la sangre me hervía. Me retorcí, intentando zafarme, pero sentía el pecho como si estuviera aplastado por una roca gigantesca. Con un esfuerzo descomunal, por fin abrí los ojos. Jadeando levemente, me quedé mirando el techo en penumbra. Dios mío. ¿Cómo podía haber tenido un sueño tan desvergonzado? Todo era culpa de los pensamientos absurdos de Preston, me había vuelto anormal. Sin pensarlo, me llevé la mano a los labios. ¿Había sido una ilusión? Los sentía húmedos, como si de verdad me hubieran besado. Maldije en voz baja, me di la vuelta, me tapé la cabeza con la manta y me obligué a volver a dormir. A la mañana siguiente, la asistenta de Preston ya había preparado el desayuno. Preston estaba sentado frente a mí. Por fuera, comía su avena con absoluta corrección, por dentro, pensaba, desayunar con mi esposa es tan feliz, parece que vivimos juntos. Ay, ¿cuándo se mudará mi esposa conmigo? Me repetía una y otra vez, casi como un mantra, esto es una alucinación. Esto es una alucinación. Era fin de semana y no tenía guardia.
Mi plan era desayunar e irme directo a casa a encerrarme. Entonces Preston preguntó de repente: Kevin, hoy mi empresa tiene una actividad de team building. Necesitamos personal médico en el lugar, ¿te vendría bien acompañarnos? ¿Seguir pasando tiempo con Preston? Si esto continuaba así, sentía que estaba a punto de torcerme. Justo cuando iba a negarme, su voz interior volvió a colarse en mi cabeza: si acepta, ¿50.000 yuanes serán poco como compensación? ¿50.000? Me tragué la negativa y respondí: claro, justo hoy no tengo nada que hacer. En su mente, Preston gritó de felicidad: otra vez podré estar con mi esposa. Sonrió con calidez. Entonces está decidido. Te daré 50.000 yuanes como honorarios por acompañarnos. ¿Te parece bien? Sí, sí, respondí sin dudar. Me aferré a los últimos restos de mi conciencia. Ganar dinero para vivir no es vergonzoso. No es vergonzoso. Preston sacó un conjunto deportivo hecho a medida para mí. Después de cambiarme, salimos juntos. El lugar del team building de la familia Young era el área escénica natural de Huanyan, conocida como un pulmón verde natural. Tras llegar, primero nos registramos, luego tomamos fotos grupales y participamos en juegos de calentamiento. Para mostrarse cercanos, todos los directivos vestían el mismo uniforme que los empleados. Lo que me sorprendió fue ver a Sara entre la multitud. Ella también me vio, y desde cierta distancia, me saludó con una leve sonrisa. Yo asentí en respuesta. Por la forma en que interactuaba con los demás, parecía una empleada común y corriente. Sin pensarlo, miré hacia Preston, que no estaba muy lejos. Conversaba con varios hombres y no cruzó ni una sola mirada con Sara. ¿Haciéndose los desconocidos en público, pero viviendo juntos en privado? ¿Así que es una relación secreta? Por alguna razón, el pecho me dolió con una sensación agria e incómoda. Ayer Preston dijo que Sara no vivía con él, resultaba que aún así podían verse todos los días en el trabajo. En cuanto a eso de hacer que Sara fingiera estar enferma solo para verme, estaba claro que no había sido más que mi imaginación. Bien, desde este mismo instante, iba a bloquear por completo la supuesta voz interior de Preston. Tomé una decisión firme. Sin embargo, ¿mi esposa me estará mirando a escondidas? Mi esposa lleva el uniforme deportivo de la empresa, redondeando, es como si lleváramos ropa de pareja. Si mi esposa viviera conmigo, compraría un montón de ropa de casa y pijamas, conjuntos iguales todos los días. Tengo tantas ganas de ir a abrazar a mi esposa. ¿Por qué los pensamientos de Preston seguían invadiendo mi mente sin control? Una idea me golpeó de pronto. ¿No sería que estaba embrujado por algo extraño? No. Soy médico. Debo explicarlo con medicina moderna. Cuando tuviera tiempo, le preguntaría a algún colega de psiquiatría. Para evitar que la voz interior de Preston me afectara, me puse a deslizar el teléfono para distraerme, mirando de vez en cuando lo que ocurría en el campo. En el gran césped se estaba realizando una competencia de saltar la cuerda en grupo, risas y vítores llenaban el aire. Preston era un prodigio deportivo. Se movía con fuerza y soltura, provocando que las empleadas se llevaran la mano al pecho y gritaran emocionadas. Era como verlo jugar baloncesto en su juventud otra vez. Preston siempre era el centro de atención, un niño mimado por el cielo, justo lo opuesto a mí. Miraba el móvil a medias cuando, en la app Little Sweet Potato, un usuario local publicó que habían visto a un loco rondando la zona de Huanyan, advirtiendo a los turistas que tuvieran cuidado. ¿Un loco? Estaba a punto de entrar a leer cuando, de pronto, se escucharon gritos desde el campo. Resultó que el equipo de Sara se enredó con la cuerda y varias personas cayeron. El personal de apoyo los ayudó a ir a la zona de descanso. Yo tomé mi botiquín y me acerqué a revisarlos. La mayoría estaba bien. Sara, de piel delicada, se había raspado el brazo y ya se le veían pequeñas gotas de sangre. Me agaché para limpiar la herida. Ella tenía los ojos vidriosos, conteniendo el dolor. Normalmente, con el más mínimo rasguño, Preston me llamaba desesperado, ¿no se le partiría el corazón esta vez? Mientras pensaba eso, Preston se acercó. ¿Es grave?, preguntó con tono sereno. Sin girarme, respondí, ha llegado a la dermis. Hay que vigilar la inflamación, limpiarlo con yodo a diario,
si se trata bien, no dejará cicatriz. Sara dijo en voz suave, gracias, doctor Baker. Perdón por volver a molestarlo. No pasa nada. Una empleada cercana, con el oído atento, preguntó con curiosidad, ¿oh? Sara, ¿conoces al doctor Baker? Sara se sonrojó y lanzó una mirada culpable hacia Preston. Ese sí, otra empleada intervino, tienes un amigo médico tan guapo y nunca lo habías mencionado. La primera bromeó, claro, los chicos guapos hay que esconderlos, si no, te los roban. Sara estaba mortificada. Yo no le di importancia, pero detrás de mí, la voz interior de Preston explotó, ¿qué tonterías están diciendo? Kevin es mío. Sara, acláralo ahora mismo. Si otros piensan que tú y Kevin son pareja, no te lo perdonaré. Me recorrió un sudor frío. Preston, ¿estás bien? ¿No deberías estar enfadado conmigo? Su ira se extendía como un incendio. Sentí la espalda erizarse y no me atreví a girarme. Sara balbuceó, no es eso, el doctor Baker y yo, solo somos amigos. Preston tomó la palabra, el doctor Baker es amigo mío. Sara solo se ha encontrado con él un par de veces. Cuando el jefe habló, las dos empleadas respondieron rápido, qué enredo tan absurdo. No quería involucrarme. Le puse la venda a Sara lo más rápido posible y me alejé del foco de problemas. Tras los ejercicios de calentamiento, el siguiente evento fue ciclismo. Los empleados se dividieron en grupos y montaron bicicletas tándem rumbo al área de barbacoa en la montaña. De algún modo, me asignaron al mismo grupo que Preston. Íbamos juntos en la bicicleta doble, uno delante y otro detrás. Para no volver a escuchar su voz interior, me puse los auriculares Bluetooth y subí el volumen al máximo. El efecto fue inmediato, solo quedaba la música en mis oídos. Al principio, aún había muchos empleados de la familia Young alrededor, pero poco a poco todos se fueron separando. Preston y yo quedamos en el grupo de cabeza, muy por delante. No pasó mucho tiempo antes de que el sol desapareciera. Nubes negras se arremolinaron sobre nosotros como tinta derramada sobre papel de arroz. Ráfagas de viento levantaron hojas secas y arena, las ramas crujían con fuerza. ¿Iba a llover? Hace un momento aún estaba despejado. El clima de verano cambiaba sin previo aviso. Preston y yo aceleramos al mismo tiempo. Pronto, las gotas comenzaron a caer con fuerza, la lluvia se volvió torrencial, la humedad impregnándolo todo. Llegamos justo a tiempo a un pequeño pabellón para refugiarnos. Ambos jadeábamos. En mis oídos, la música suave se mezclaba con el sonido de la lluvia. El viento empujó el agua dentro del pabellón, obligándonos a retroceder hacia el interior. De forma natural, Preston rodeó mis hombros con un brazo, adoptando una postura protectora. Acércate un poco a mí. No dejes que se te moje la ropa. No importa si se moja, me aparté un poco, marcando distancia. ¿Quién sabía qué circo mental estaría montando otra vez? Me ajusté los auriculares para asegurarme de no oír nada indebido. Entonces, un relámpago blanco rasgó el cielo. ¡Cacha! El trueno estalló como si cayera justo sobre nuestras cabezas. El corazón se me subió a la garganta. Olvidé que Preston estaba a mi lado y, sin pensar, me encogí y me aparté instintivamente. Preston me rodeó de inmediato con ambos brazos y me atrajo contra su pecho. Siempre había tenido miedo a los truenos, uno así de ensordecedor casi me hizo perder el control. Al segundo siguiente, me di cuenta de lo vergonzoso que había sido. Ya era bastante humillante que un hombre adulto temiera a los truenos. ¿Y encima lanzarme a los brazos de otro hombre? Sentí las mejillas arder. Intenté apartarme rápido, pero Preston no me soltó. Está bien. Te tapo los oídos. Intenté aparentar calma. No pasa nada, solo es muy fuerte, y yo no debería seguir molestándote. Volveré a mi casa, dije con dificultad. No pasa nada. Hoy te metiste en todo esto por mi culpa, déjame compensarte, respondió él. Esto no fue culpa tuya, contesté, pero en cuanto pensé en aquel beso persistente, casi capaz de robar el alma, el corazón me dio un vuelco, y ya no me atreví a decir nada más. Preston cambió de tema de repente, la mujer de la cita a ciegas de ayer, ¿te dejó satisfecho? ¿Por qué preguntaba eso de pronto?
En ese momento, me arrepentí como nunca antes, ya no podía oír la voz interior de Preston. Así que esto era lo que se sentía, no poder leer sus pensamientos. Me ponía absurdamente ansioso. No quise darle rodeos, así que respondí con sinceridad, sus condiciones son muy buenas, pero no sentí nada. Así que la rechacé. Justo antes había hablado por WeChat con la médica senior, diciéndole que Kalin y yo no éramos compatibles. La razón principal era Preston, antes de aclarar mi propia orientación. No podía perder el tiempo de otra persona. Al escucharme, Preston se relajó visiblemente y soltó un largo suspiro. Parecía muy satisfecho con esa respuesta. Tenía tantas ganas de preguntarle, ¿y tú qué pasa con Sarah? Pero justo entonces el semáforo se puso en verde. No podía distraerlo mientras conducía, así que me tragué las palabras otra vez. Preston realmente me llevó a su casa. Cuando el coche se detuvo en el garaje subterráneo, dudé. Me pregunté a mí mismo, Kevin Baker, ¿qué te pasa? ¿Un solo beso fue suficiente para torcerte así? ¿Entregaste tu corazón tan fácilmente? Esas voces interiores, quizás solo eran alucinaciones causadas por algún tipo de ruptura mental. Y ese beso no fue más que un accidente. Al verme aún sentado, Preston se apresuró a abrirme la puerta. Kevin, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? No. Me quité el cinturón y bajé del coche, sombrío y abatido. Preston caminó hacia el vestíbulo del ascensor con pasos ligeros y alegres. Desde detrás, hablé en voz baja, Presidente John, no subiré a molestarte. Llamaré a un taxi y volveré a casa. Me iré ahora. Había estado soltero 27 años, ¿cómo podía caer tan fácilmente? Quería volver primero, calmarme y ordenar bien mis sentimientos. Preston se quedó helado y luego me agarró, nervioso. No te vayas. Está lloviendo muy fuerte, no podrás conseguir un taxi. No puedo seguir molestándote. ¿Cómo que molestarme? Yo estaría encantado, quiero decir, si de verdad quieres irte, déjame llevarte. Estaba tan nervioso que empezó a trabarse al hablar. Dije con seriedad, no, Presidente John. La señorita Brown se lesionó hoy. Necesita que la cuides. Deberías pasar más tiempo con ella. Algo pareció encajar de golpe en el rostro de Preston. ¿Te refieres a Sarah? Entonces la persona que te importa es ella. Me solté de su mano, pero él me atrajo de nuevo con un movimiento rápido. Kevin, escúchame primero. Mi relación con Sarah no es lo que crees. Lo empujé un poco y esperé en silencio a que explicara. Una chispa de inspiración cruzó su rostro. Entonces haré que Sarah venga a explicártelo en persona. Así lo entenderás. ¿En persona?, exclamé, atónito. Preston sacó el teléfono. Vive en el edificio de al lado. Espera aquí, la llamaré ahora mismo. Me arrastró de vuelta arriba entre suaves persuasiones e insistencia incesante. Unos minutos después, Sarah llegó. Con zapatillas y ropa de casa, se quejó nada más entrar. Hermano, ¿no habías conquistado ya al Dr. Baker? ¿Por qué sigues haciéndome venir? Entonces me vio y su voz se detuvo en seco. Ah, Dr. Baker. Tú también estás aquí, forzó una sonrisa incómoda. Yo, en cambio, me quedé paralizado por cómo había llamado a Preston. Acababa de decir hermano. Preston no pudo esperar más. Sarah, ¿qué relación tienes conmigo? Explícaselo claramente a Kevin. Sarah se señaló a sí misma y luego a Preston. ¿Estás seguro? ¿Puedo decirlo? Dilo. ¿Para qué te llamé si no? Sarah respiró hondo y, bajo mi mirada expectante, dijo la verdad, en realidad, el presidente John y yo somos medio hermanos. Misma madre, padres distintos. Esto es un secreto que no puede ver la luz, así que lo hemos estado ocultando, Dr. Baker. La respuesta me cayó como un rayo. No se suponía que eran un benefactor y su canario. ¿Cómo de repente eran hermanos? Preston añadió el resto. Resultó que su padre murió cuando él tenía 3 años. Su madre sostuvo sola la empresa familiar, y bajo una presión enorme, bebió en exceso y tuvo una aventura de una noche con un desconocido. Nadie imaginó que aquel encuentro acabaría en un embarazo, así nació Sarah.
su madre no tuvo corazón para abortar. Más tarde fue en secreto al extranjero y dio a luz. En aquel entonces, para asegurar la posición de Preston, estaba luchando por el poder contra los tíos paternos. Temía que Sarah se convirtiera en un obstáculo, así que la mantuvo en el extranjero. Más tarde, cuando Preston tomó el control de la empresa y su base fue sólida, su madre se retiró. La única preocupación que le quedaba era Sarah. Preston no la culpó. Sentía que tener una hermana menor no era algo malo, así que la trajo de vuelta y la colocó dentro del grupo John. Originalmente quería formarla como su mano derecha, pero por desgracia, ella era mediocre y no podía asumir responsabilidades. Sin otra opción, la dejó como empleada común. El apartamento donde Preston vivía ahora había sido comprado originalmente para Sarah. Preston explicó, avergonzado: la primera vez que te llamé para una visita a domicilio fue porque Sarah se quemó cocinando. Recordé que vivías cerca y pensé en aprovechar para acercarme a ti, así que te llamé. Ahora lo recordaba, hacía más de un año, la primera vez que traté a Sarah fue por una quemadura. Sarah intervino: mi hermano lleva enamorado de ti desde siempre, pero tenía miedo de asustarte. Así que me usó como escudo. Luego, cada vez que te extrañaba, me hacía fingir que estaba enferma. Incluso me obligó a mudarme al edificio de al lado mientras él se quedaba con este apartamento. Todo para estar más cerca de ti. He sido una Celestina miserable, de verdad. Preston le lanzó una mirada fulminante. Sarah sacó la lengua con picardía. Al saber que eran hermanos, todo encajó de repente. Dios mío, esas voces interiores que había oído antes eran todas reales. Aunque mentalmente me había preparado, pensar que los dos me habían tomado el pelo me indignaba. Dije rígidamente: ¿cómo pueden engañar así a la gente? Preston me tomó de la mano, con tono conciliador. Lo siento por haberte mentido tanto tiempo. Principalmente porque la identidad de Sarah es especial, nunca encontré el momento adecuado para decírtelo. Hoy por fin lo hemos dicho en voz alta. El corazón me golpeaba como un tambor, la cara y las orejas me ardían. Sarah aplaudió. ¿Ves? Después de besarse, todo cambia. Entonces, ¿ya puedo retirarme con honores? La miré, sobresaltado. Preston dijo lo que yo pensaba: ¿cómo sabes que nos besamos? Sarah agitó el móvil. Está en todo el grupito. Ustedes dos fueron amenazados por el loco, y el presidente John, dominante y despiadado, besó al Dr. Baker. La flor de hielo distante. Las chicas los shipean como locas. ¿Qué nivel de descaro es este? ¿Algo tan vergonzoso se difundió así? ¿Cómo se supone que voy a mostrar la cara de nuevo? Grité por dentro. Al verme a punto de colapsar, Preston echó a Sarah rápidamente. Todavía aturdido, me llevó al sofá, y terminé sentado directamente en su regazo. Me abrazó con fuerza y siguió consolándome, diciéndome que no me importaran las miradas ajenas. Finalmente, reuní el valor para enfrentar la realidad. Tú, desde hace mucho, ¿tienes pensamientos sobre mí? Y además, a mis espaldas, me llamabas esposita. Después de decirlo, mi cara ardía como si fuera a explotar, pero tenía que confirmarlo. Lo que había oído antes no era una alucinación. Preston hizo una pausa y luego admitió con franqueza: sí. Me gustas desde la secundaria. Siempre te pensé como mi futura esposita. ¿Dónde oíste eso? ¿Se me escapó? ¿Desde la secundaria? Aspiré con fuerza. Entonces, cuando mi prima dijo que Preston estaba interesado en mí, ¿no era infundado? Preston me sostuvo y me meció suavemente. Sí. Fuiste mi primer amor. En aquel entonces te sentabas junto a la cancha leyendo, con camisa blanca, pelo negro, labios rojos, tu carita brillaba al sol. Me hechizaste por completo. Cuando me agregaste, no tienes idea de lo emocionado que estaba. Luego resultó que lo hiciste por ayudar a tu prima, pero da igual. Simplemente aún no lo habías entendido. Cuanto más escuchaba, más avergonzado me sentía, y él seguía sin freno. Cada vez que venías a verme jugar, me esforzaba al máximo, pero apenas me mirabas. Una vez me dio un calambre y viniste a masajearme. Pensé: ¿cómo pueden incluso tus dedos ser tan bonitos? En ese momento decidí que tenía que tenerte. Esa noche soñé que te besaba. Ah, y anoche me colé en tu habitación y te besé.
No te diste cuenta, ¿verdad? No pude soportarlo más y le tapé la boca con la mano. Basta. Para. Hasta anteayer éramos solo amigos normales, y de la noche a la mañana ya nos habíamos besado 2 veces. El golpe era tan brutal que apenas podía aceptar la realidad. Preston bajó mi mano y se aferró a mi sinvergüenza. Esposita, en realidad no me odias, ¿verdad? Cuando te besé en el pabellón, sentí que me respondías. Tú, cállate. ¿Cómo puedes llamarme Exposita así? Estaba tan avergonzado que apenas podía hablar. Preston me provocó adrede, ¿oh? ¿No te gusta Esposita? Entonces... ¿Kevin? ¿Cariño? ¿Amor? Cállate. Bien. Al menos eso demostraba que lo que había oído antes era realmente la voz interior de Preston. No estaba esquizofrénico, estaba perfectamente normal. En cuanto a por qué de repente ya no podía oírla, no me molesté en profundizar. Ya habíamos confirmado nuestros sentimientos el uno por el otro, pudiera o no oírla, eso ya no importaba.